la clase, es lo primero que debía haber dicho, la clase va a estar grabada y la vamos a colgar de YouTube para que puedan acceder a ella todos aquellos que tuvieron algún problema de conexión, que no pudieron estar hoy sábado a la mañana, o si eventualmente algún tema no lo pudieron comprender y lo quieren reexaminar o lo que quieran, va a estar ahí a disposición para cuando la quieran utilizar. Les decía que en una clase normal, presencial y con menos gente, hubiese aprovechado para conocerlos. A mí me interesa mucho conocerlos. Hacemos, sí, en YouTube, ahí preguntan en YouTube, va a estar en YouTube. Eh, Hacemos un esfuerzo por conocerlos. Hoy, evidentemente, la cantidad de personas y la distancia que nos impone la computadora lo dificulta. Francamente, sería imposible. Pero sí voy a presentar yo, al menos uno de los 322 que estamos compartiendo esta mañana se puede presentar. Y me parece que las presentaciones tienen que ver no solo con conocer a la persona que casi el 99% del tiempo va a estar hablando en este tipo de encuentros, sino también saber e interpretar el porqué de algunas aseveraciones, del conocimiento de algunos temas, de las perspectivas asumidas en el abordaje de las distintas temáticas. O sea, las personas no asumimos posiciones ni decimos ciertas cosas porque sí, porque se nos ocurre, sino porque seguramente forman parte de un trayecto de construcción personal, de estudio, de vivencias, de experiencias. Y bueno, y eso de alguna manera en lo personal me configura, ¿no? Yo primero les cuento que soy docente de esta universidad desde hace ya mucho tiempo, 21 años. La universidad este año cumple 25 años, es una universidad relativamente joven, siempre decíamos que era una universidad muy joven. Bueno, si lo comparamos con la Universidad Nacional de Córdoba, que es la más antigua que tiene el país y una de las más antiguas de Latinoamérica, con 400 y pico de años, bueno, ahí sí que somos muy, pero muy jóvenes. Pero la Universidad de Villa María, la Universidad Nacional de Villa María, es la universidad número 33 del sistema. Hoy hay 57 universidades públicas y nacionales, es decir, que hay más de una veintena, 24 universidades nacionales que nacieron después de la Universidad Nacional de Villa María, que son más jóvenes. 25 años es relativamente poco tiempo, pero es un tiempo interesante. De esos 25 años, son 23 de actividad académica, porque la universidad empieza sus actividades académicas en 1997. Bueno, yo me sumo prácticamente al año siguiente del inicio de la actividad académica. Me sumo siendo abogado, todavía lo soy de formación en el mundo del derecho. Y bueno, y en esa incorporación a la universidad he dictado asignaturas en la carrera de contador público, en terapia ocupacional, en ciencia política, fundamentalmente en materias vinculadas con el derecho civil, el derecho constitucional. Y al poco tiempo, pocos años después, me sumé a un módulo del curso de ingreso que se llama Problemática Universitaria y que es muy, pero muy parecido a esta introducción a la formación universitaria o IFU. Siempre he sido docente de esta universidad en estos 21 años, pero simultáneamente a mi rol docente, a partir del 2001 empecé a desempeñar otros roles institucionales. Entre el 2001 y el 2007 fui secretario académico del instituto al cual van a pertenecer ustedes. No sé si saben, y esto forma parte de las temáticas que vamos a abordar en IFU, la universidad está dividida no en facultades, como otras universidades, sino en institutos académicos pedagógicos. Ustedes vieron que si van a estudiar a Córdoba, estarían inscribiéndose y haciendo el curso en la Facultad de Ciencias Médicas. Bueno, acá no solo no tenemos facultades, sino que ustedes no debieran nombrar la palabra facultad referida a nuestra universidad. No deberían decir vamos a la facu, como decíamos los que estudiábamos en la Universidad Nacional de Córdoba. Ustedes van o a la universidad o al instituto. En el caso de ustedes, en el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas. Normalmente resumimos y decimos a humanas, al Instituto de Humanas. No obstante, esta prédica que hacemos es prácticamente imposible desterrar la palabra facultad y es muy común escuchar entre los estudiantes, aunque no nos guste, que la utilicen. ¿Qué diferencia, me voy adelantando, qué diferencia hay entre un instituto y una facultad? Y la verdad que debo confesar que son un poco sutiles, porque tienen muchos puntos de confluencia.
una facultad en Córdoba, en la UBA o en la mayoría de las universidades argentinas, tiene un decano, una decana, tiene un consejo directivo y desarrolla hacia sus adentros distintas carreras. Bueno, en nuestra universidad también, es muy parecido. La diferencia está dada en que nosotros somos una universidad mucho más articulada. Hay un mayor diálogo entre las distintas unidades académicas, entre los distintos institutos académicos pedagógicos, entre sí y con la administración central que representa el rectorado, y a su vez también hay muchos elementos que se implementan de manera común. Por ejemplo, el curso de admisión no es algo que desarrolle el Instituto de Humanas, sino que lo hace la Secretaría Académica del Rectorado. Y es común para todas las carreras. Hay un núcleo de formación común y un núcleo instrumental que van a transitar ustedes cuando empiecen el cursado de la carrera, que es común a todas las carreras. Cursan con compañeros de música, de diseño, que son del propio instituto, de terapia ocupacional, pero también otros de sociología, de contador público, de ambiente y energías renovables, que son de otros institutos. Es decir, hay un mayor diálogo entre las distintas unidades académicas y la administración central. Bueno, yo con todos estos temas que estoy introduciendo, en algún momento los vamos a profundizar, ¿no? Ya forman parte de los contenidos de introducción a la formación universitaria. Y les decía que yo entre el 2011 y, entre el 2001, cuando te pones viejo empezás a confundir las décadas. Entre el 2001 y el 2007 fui secretario académico del instituto al cual van a ingresar ustedes, el Instituto de Ciencias Humanas. En aquel entonces era imposible pensar en una carrera de medicina, imposible. Nuestra universidad fue concebida en sus orígenes, pensada, diagramada, en su proyecto institucional, mayormente con carreras no tradicionales. No obstante, tener algunas propuestas académicas como contador público, ciencia política, administración, que son carreras que se pueden interpretar como tradicionales dentro del sistema universitario. Entre el 2007 y el 2011 me convocaron, bajo el rectorado del actual intendente y secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil, como secretario de Bienestar de la universidad, el área donde se implementan las becas, las residencias universitarias, el comedor, el área de salud. En aquel entonces no teníamos ni comedor, ni área de salud. Bueno, todos esos beneficios, servicios se implementaron, por suerte, en aquella época. Y en el 2011 fui elegido, ya vamos a ver por qué en las anteriores circunstancias me designaron, pero aquí hay que ser elegido democráticamente, decano del instituto donde van a cursar ustedes, decano del Instituto de Ciencias Humanas. Eso fue en el año 2011 hasta el 2015, y ahí fue donde empezamos a pensar, con el entonces rector, en la posibilidad de que Villa María, su universidad, tuviera una carrera de medicina. Y era utópico, era realmente utópico, pero bueno, con el tiempo se fueron dando distintas circunstancias, y yo creo que probablemente elementos que hacen estar en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, y la suerte, hicieron posible que el Estado, en el año 2012, empezara a diseñar un programa para que en distintos puntos del país se crearan nuevas carreras de medicina distintas a las ya carreras existentes, tradicionales y masivas, y entonces se creó una carrera en el norte, otra en el sur, otra en el litoral y otra en el centro del país. Y bueno, y nosotros tuvimos la suerte de que en lugar de que sea Río Cuarto, una universidad del doble de tiempo de existencia de la nuestra y que también pretendía una carrera de medicina, sea la Universidad de Villa María la que la tenga. Y fue en ese periodo, en el año 2014-2015, en 2015 empezó la primer cohorte, y cuando digo cohorte empezamos a aprender palabras nuevas. Ustedes en cada una de las asignaturas que vayan cursando se van a encontrar con un léxico, con un acervo de palabras que son propios de la histología, de la anatomía, de la farmacología, de la embriología. Bueno, en IFU, en todo lo que es el trayecto universitario de ustedes, se van a encontrar con un montón de palabras que son propias de esto, de lo académico, de lo universitario. Recién mencioné la palabra cohorte, que si uno seguramente busca en el diccionario, tiene que ver con algo vinculado a un pelotón militar o algo por el estilo. En el ámbito universitario, cohorte significa un grupo de personas que inicia una determinada carrera. Ustedes son la cohorte
los que logren superar el ingreso obviamente, son la cohorte 2021 de la carrera de medicina. La primer cohorte de la carrera de medicina fue la cohorte 2015. En aquel entonces también, iba a decir, inventamos, nos copiamos de Harvard y otras universidades la ceremonia de los guardapolvos blancos, donde le entregamos, le ponemos un guardapolvo a los que logran el ingreso a la universidad. En esta ocasión, en este año 2020, no fue posible por las razones de público conocimiento. Eso hasta el 2015, y de 2015 a 2019, y de 2019, Dios mediante, hasta 2023, fui electo rector de la universidad. Ya vamos a ver en su oportunidad cómo es esto de que un docente puede ser elegido para ser decano o decana, para ser rector o rectora, vicerrector o vicerrectora, pero lo dejamos para más adelante porque esto tiene que ver con el sistema democrático que impera en una institución como lo es una universidad pública, donde no solo los integrantes de la comunidad universitaria, y ahí tenemos otras palabritas, comunidad universitaria, que es el conjunto de estudiantes, docentes, no docentes y graduados, que integramos ese conglomerado de personas que definimos nuestro propio destino desde el punto de vista de que gobernamos nosotros, la universidad, los que somos protagonistas de la misma, y de manera democrática, en una democracia representativa. Nosotros elegimos a quienes nos representan para gobernar la universidad. Hasta hoy ustedes transitaron, y digo ustedes transitaron porque asumo que la gran mayoría de ustedes viene de la escuela secundaria. En la escuela secundaria ustedes no podían elegir al director, a la directora, ni ustedes podían gobernar. En la universidad sí lo pueden hacer. En la universidad ustedes van a elegir a un compañero o una compañera que se van a sentar junto a otros colegas de la comunidad universitaria, no docentes, graduados, graduadas y docentes, y van a tomar las decisiones más importantes. Y a su vez también van a elegir, en 2023, porque es cada cierto periodo, van a elegir no solo a compañeros de ustedes, sino que van a elegir también a un rector, una rectora, a un vicerrector, una vicerrectora, a un decano, a una decana, para que también gestione en los distintos ámbitos. Todo esto, obviamente, son simples adelantos. Nosotros a estos temas los vamos a profundizar más adelante. Bueno, lo que sigue ahora es, después de haberme presentado, es, voy a compartir pantalla y les voy a mostrar algo que para mí es muy importante, se lo voy a mostrar si lo encuentro, acá está, que es, no, no es esto, no es esto. Uno muestra acá para compartir, pero a ver, quise compartir un archivo, un Word. Ahí está. ¿Lo ven? Si lo ven, alguien que hable el micrófono y lo diga. Sí. Gracias. Gracias, Georgina. Sí, se ve. Bueno, este es el programa. ¿Por qué digo que el programa es un instrumento, un elemento muy importante? No solo para IFU, para cualquier asignatura que ustedes vayan a cursar a lo largo de toda la carrera. Por supuesto que en algunas será más importante, en otras un poquito menos, pero siempre va a revestir el programa una asignatura, un elemento sobre el cual debiéramos nosotros transitar las distintas etapas del espacio curricular. Nueva palabra nueva, ¿no? Espacio curricular es lo mismo que asignatura, taller, seminario, práctica profesional obligatoria. Todo eso es un género del cual se desprenden las distintas especies, que son las materias, lo que comúnmente llamamos materias. Espacio curricular es un sinónimo. El programa es una especie de columna vertebral, una especie de foto de lo que va a ser cada una de las asignaturas o espacios curriculares que ustedes van a ir transitando. En esta introducción a la formación universitaria, fíjense ustedes, lo que hay primero es una especie de carátula de donde está inserta el espacio curricular, está dentro del marco de la carrera de medicina, implementado por la Secretaría Académica del Rectorado, dentro del ámbito del Instituto de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María, para el ingreso el año académico 2021. Profesor responsable, no les dije mi nombre antes, mi nombre es Luis Negrete. Me presenté con mis antecedentes, pero no con
con mi nombre. Bueno, esto me parece fundamental. La fundamentación, a ver, ¿por qué nosotros vamos a hablar de Platón, de Trótula, de Santo Tomás, de Humboldt y de un montón de personajes que ustedes en muchas ocasiones es la primera vez que van a escuchar nombrar, procesos históricos, acontecimientos, algunas normativas, leyes, estructuras gubernativas? ¿Para qué sirve todo esto? Tiene que tener un sentido. Uno no puede estudiar sin sentido, sin saber para qué. En realidad, muchas veces ustedes van a tener una asignatura en primer año que se llama filosofía, que forma parte de esto que les mencionaba recién, del núcleo de formación común, de aquellas asignaturas que son comunes a todas las carreras. Bueno, y el profesor de filosofía, que es el doctor Daniel Laza, les va a decir que felizmente, la filosofía no tiene ninguna utilidad, no sirve para nada, pero obviamente que sirve para alimentar el espíritu, para poder encontrarle sentido a un montón de cosas vinculadas con la vida y vinculadas con los saberes. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Con que cada pieza dentro del rompecabezas, que es una carrera universitaria, y lo mismo cabe para el ingreso, tiene un objetivo, tiene una razón de ser. Y hay una razón de ser en Introducción a la Formación Universitaria. Yo voy a tratar de leer, porque es muy cortito, rápidamente esta fundamentación, porque también sé que si les digo que ustedes lo lean por su cuenta, es muy probable que muchos no lo hagan, y me interesa particularmente que lo hagamos aunque sea una vez. Escuchen, el inicio de una carrera universitaria conlleva un sinnúmero de desafíos. Indudablemente, ustedes cuando empiezan una carrera en el ámbito de una universidad se van a encontrar con barreras, con obstáculos, con piedras. Hay un sinnúmero de desafíos a la hora de empezar una carrera universitaria. Poder afrontarlos requiere, entre otras herramientas indispensables, contar con nociones acerca de el origen, la historia, la naturaleza, los fines de la institución denominada universidad, y en particular de la que ahora será parte de la vida de ustedes y que nos acompañará en su formación profesional. Asimismo, el tránsito de estudiantes en una universidad y en particular en una pública, y acá hacemos una división, porque no todas las universidades son públicas, yo recién comenté que había 57 universidades, pero hay otras tantas, casi la misma cantidad, que no son públicas, que son privadas. Tienen que saber ustedes que están empezando a estudiar en una universidad pública y nacional, de las cuales hay 57, y que acá en la provincia de Córdoba hay 3, públicas y nacionales hay 3. Uno muchas veces dice la Universidad Nacional y pareciera que se refiere a la Universidad Nacional de Córdoba. No, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Río Cuarto y Universidad Nacional de Villa María. Hay otras universidades públicas en Córdoba, por ejemplo las UTN. Hay UTN en Villa María, en San Francisco y en Córdoba, pero tiene una organización muy particular donde ellos tienen facultades en distintos puntos del país. Es una sola universidad, pero con un sentido bastante federal. Y también tenemos otra universidad pública en la provincia de Córdoba, pero que no es nacional, es la Universidad Provincial de Córdoba, que funciona en la ciudad de Córdoba. Pero universidades nacionales y públicas hay 3. Córdoba, 400 y pico de años, Río Cuarto, 50 años, Villa María, 25 años de existencia. Asimismo, el tránsito de estudiantes en una universidad, y en particular en una pública, exige la toma de conciencia de las oportunidades, derechos y responsabilidades del o la universitario y universitaria. La academia, y acá subrayamos la palabra academia, la academia, y ya vamos a ver por qué la subrayamos dentro de un ratito, cuenta con su propia historia, sus propios protagonistas, idiosincrasia, normas escritas y no escritas, cuyo conocimiento les van a posibilitar a ustedes a que transiten y que puedan vivir a pleno su etapa en la Universidad Nacional de Villa María. Bueno, es por ello que el módulo de Introducción a la Formación Universitaria tiene por finalidad principal la de poner a disposición de los estudiantes que se postulan en el ingreso de medicina aquellos conocimientos que les sirvan de herramienta para un pleno ejercicio de la, y ahí ustedes ven que está entre comillas y en cursiva, ciudadanía universitaria. Ustedes como estudiantes de la universidad pública van a ser ciudadanos de nuestra institución,
que es una especie de mini república. Y como ciudadanos de la universidad tienen un montón de derechos y otras tantas obligaciones, y entre esos derechos tienen posibilidades, facultades, atribuciones, para poder ejercerlos, los tienen que conocer. Y hay un montón de tradiciones, como dice allí en la introducción, idiosincrasias, posibilidades, que son propias de la universidad pública y que ustedes pueden elegir no tomar tranquilamente, pero cientos y miles de estudiantes de nuestra universidad y otras universidades públicas que transitan nuestras aulas, estudian, aprueban sus parciales, sus finales, logran recibirles y nunca toman estas opciones y estas posibilidades ni ejercen estos derechos que la universidad les da. Pero mínimamente hay que conocerlos. Y hay otros derechos que son obligatorios, por ejemplo, el derecho a participar en las distintas elecciones. Y si es un derecho barra deber, y tengo que participar, tengo que informarme. ¿Por qué tengo que participar? ¿De dónde surge esa participación? ¿Qué responsabilidades tengo respecto de esa posibilidad de ejercer la democracia dentro de la universidad? Bueno, eso es en definitiva el fundamento, el porqué de este módulo dentro de lo que es el proceso del ingreso a la carrera de medicina. Hay objetivos generales, leemos estos dos objetivos que tienen que ver también con la fundamentación y que son muy, muy obvios los objetivos del módulo. Dice, en primer lugar, introducir en la vida universitaria a los y las postulantes al ingreso de la carrera de medicina del Instituto de Ciencias Humanas. Obviamente esto es una introducción, es mostrarles un poquito de qué se trata la universidad y el sistema universitario y la vida de ustedes como futuros estudiantes de una institución de esta naturaleza, y dotar a los y las ingresantes de las herramientas necesarias para el pleno ejercicio de la ciudadanía universitaria. Muy bien. A mí me encantaría no monologar y poder dialogar con ustedes, que puedan abrir el micrófono y puedan preguntar, pero es complicado porque si el 10% de ustedes quieren preguntar, 32 preguntas se llevarían el tiempo que disponemos para poder llevar adelante el encuentro de hoy. Por lo tanto, lo que sigue, después de haber mostrado el programa, es establecer un poco el cronograma de clases y encuentros. Nosotros nos vamos a encontrar, de acuerdo, creo que al itinerario previsto por ustedes, en 4 ocasiones, que son los sábados, a este mismo horario, los sábados a la mañana, el sábado 4, que es hoy, el 11, el 18 y el 25, pero, no, perdón, ¿hoy qué día es? Hoy es 3. Hoy es 3, 10, 17 y 24, y como me han asignado esas 4 posibilidades únicamente, y este es un módulo que tiene entre 16 y 20 horas para su desarrollo, tenemos 2 opciones. O nos encontramos solamente en esas instancias, 1 horita y media, y después dejamos para que ustedes lean el sábado que viene. El sábado lean que el viene material tenemos la por el prueba, no lo por el vemos. teléfono. Sí, Digamos, Luis, disculpa, ahí como comenta una compañera, ellos el sábado 10 tienen el primer examen de biología, así que el próximo sábado no tendrían clases de IFU, se correría para el siguiente. Excelente interrupción. Entonces, bueno, en la medida que no tengan exámenes, obviamente, que tengan exámenes no van a tener clases. Entonces, tendríamos 4 encuentros, eso fue lo que estuvo diagramado, pero yo voy a hacer otra propuesta. Yo propongo que a partir del mes de noviembre nos podamos encontrar los miércoles a la noche. Lo que yo no quiero es interrumpirle los horarios donde eventualmente ustedes puedan tener clases de la escuela secundaria. Digo, para los que estén en la escuela secundaria, hay muchos que ya la han terminado, muchos y muchas. Los miércoles a la noche nos podemos volver a encontrar para seguir desarrollando los distintos temas. En esto, obviamente, yo asumo una postura, que es una postura muy opinable, respecto de la asistencia. Si nosotros estuviéramos en la modalidad ordinaria de la implementación del módulo, se encontrarían con que se toma asistencia en biología, en química, en física, y la asistencia es obligatoria, hay que demostrar un porcentaje de asistencia para poder acceder a la posibilidad del ingreso. Bueno, en IFU a mí me dan las listas de asistencia, circulan,
pero yo no computo ninguna asistencia. No es un capricho, sino que es una postura personal que tiene que ver con una configuración del sistema universitario que fue conquistada, ganada, a partir, y acá subrayen, y anótenlo porque en el futuro vamos a desarrollar con alguna extensión este tema, a partir de la reforma de 1918, que fue un acontecimiento histórico que le da carácter al sistema universitario argentino y de muchos países de Latinoamérica y el mundo, y una de las proclamas de la reforma de 1918 es la asistencia libre a clases. Yo creo en la asistencia libre, creo que el estudiante tiene que estar en la clase si quiere estar, si le sirve estar, si le gusta estar, si le es provechoso estar. Si no quiere estar, que no esté. Yo en mis clases, en las distintas asignaturas que me toca dictar, siempre invito a aquel que no quiere estar, que se vaya a tomar un café al comedor universitario, que se vaya a su casa, que estudie el libro, porque muchas veces a mucha gente le es más provechoso y más conveniente estudiar del material que escucharlo al profe o a la profe. Entonces, para mí, que estén o que no estén, no es indiferente. A mí me encanta que estén, que hoy haya más de 300 personas aquí, a mí realmente me motiva mucho. Pero si no quieren estar en esta o en cualquier asignatura que me tocara compartir con ustedes, es un derecho que para mí tienen ustedes. No obstante, entiendo que particularmente en carreras tan especiales como son la carrera de medicina, hay algunos espacios curriculares, asignaturas, materias, donde es indispensable estar, donde se aprende estando, donde la práctica y el ejercicio y el comprobar que ustedes saben hacer solo puede darse en el ámbito del mano a mano, donde el maestro, el docente, puede verificar que ustedes pueden realizar aquello que se les enseñó. Bueno, eso es incontrastable, allí no hay elección de estar o no estar. Pero hay muchas asignaturas donde tranquilamente ustedes pueden transitarla y aprobarla sin necesidad de tener un alto porcentaje de presencia dentro del aula. Tiene que ser una facultad y una elección de ustedes que, reitero, en el ámbito de la medicina queda un poco acotada. Entonces los miércoles a las 22 habría, no desde este miércoles, ¿no?, sino a partir de noviembre, continuaríamos con los encuentros para poder darle un cierre a las distintas temáticas que forman parte del módulo. Algo que yo trato siempre de implementar en las distintas asignaturas que me ha tocado dedicar, que es históricamente famoso. Si saben, abran el micrófono y díganlo. Hay uno ¿Saben? que es el Tórtola, pero... ¿Tórtola? La Tarset. No, uno más viejo todavía. La Terrier, algo así. Testut. Hay, Testut, son un montón de sí. Testut, que son un montón de tomos que, bueno, son los tradicionales para estudiar anatomía, bueno, y ahí está, se circunscribe todo lo atinente a la asignatura, no hace falta que vayan a otro lado. Y en muchas asignaturas pasa lo mismo. En otras, para enorme comodidad del estudiantado, el equipo de docentes escribe un libro. Eso es fantástico. Yo he sido estudiante como ustedes hace ya 30 años, pero he sido estudiante universitario, y cuando vos llegabas a una materia y te encontrabas con que había un libro de la asignatura, era fantástico. Y es más, había libros que iban punto por punto del programa desarrollando los distintos temas. Genial a los efectos del costado utilitario de cursar una materia. Porque hay dos costados de cursar una asignatura. El costado de fondo, que es aprender, porque cada una de las asignaturas forma parte de una pieza, de un ladrillo de esa construcción. Ese es el costado fundamental, y el costado utilitario, que es aprobar la materia para poder recibirme. O sea, a los fines del costado utilitario, es bárbaro que haya un solo libro y que ese libro describa y explique la totalidad de las temáticas de la asignatura. Pero no siempre ocurre, y no siempre puede ocurrir, no por un capricho del docente, sino por la naturaleza de la asignatura. En este caso, en este módulo, por la naturaleza que tiene, no hay un librito, no hay un solo texto. Hay una diversidad. Ustedes en el programa se van a encontrar en la bibliografía con apenas la cita de 10, 12 libros, algunos de los cuales son prácticamente inaccesibles. No hay ninguna pretensión de que ustedes lean esos libros,
imposible que lo puedan hacer en este tiempo, aunque lo quisieran hacer es prácticamente imposible, ni tampoco lo recomiendo para nada, pero es la bibliografía consultada a los fines de establecer lo que al menos yo digo en cada uno de los encuentros. O sea, es lo que sí yo he leído y releído con cierta profundidad, y de donde abrevo, de donde tomo las distintas temáticas que se van a ir desarrollando a lo largo del módulo. Yo tengo acá, y lamentablemente no puedo compartirlo con ustedes, es mucho, va mucho, la posibilidad de la escritura de un libro para IFU. Y bueno, la perspectiva es que para fin de año esté listo, pero hoy no está listo, así que, ¿cuáles son las opciones? Las opciones son estar atento, si bien la asistencia a clase no es obligatoria, pero estar atento, porque un dato que les di recién, que es que este docente no examina, no toma, no pregunta cosas que no se hayan conversado en clase, es un dato muy importante a los fines utilitarios de ustedes. Entonces, nada que yo no haya dicho se va a preguntar. Si ustedes pueden profundizar, a mí me encanta que profundicen. Si el examen es múltiple choice, y bueno, no hay mucha posibilidad de profundizar, pero si hay una posibilidad de que ustedes se explayen, que desarrollen, ahí sí le pueden poner el tinte a la hora de la examinación, del parcial del examen, donde ustedes pueden aplicar aquellos que han podido profundizar. Van a encontrar bibliografía de todo tipo de cada uno de los temas que yo vaya compartiendo con ustedes. Hoy, por ejemplo, vamos a empezar con los antecedentes remotos de las universidades, es decir, los primeros centros de estudios donde se abordó la ciencia, las distintas ramas de la ciencia, con una profundidad de estudios superiores, pero que no fueron universidades. Por ejemplo, la Academia de Platón. Bueno, sobre Platón y la Academia van a encontrar montañas de bibliografía. Lo que yo voy a tratar de hacer es circunscribir, porque no venimos a aprender solamente de eso. Voy a tratar de hacer un breve resumen acerca de, y tratar de linkear, de acercar, de articular esos conocimientos con los objetivos del módulo de introducción a la formación universitaria. Pero si ustedes quieren profundizar sobre la Academia de Platón, van a encontrar una enormidad de bibliografía. Cuando lleguemos, por ejemplo, a los hechos históricos de la Reforma de 1918, bueno, hay libros completos que analizan no solo los hechos históricos, sino las consecuencias de la Reforma del 18, la Reforma del 18 100 años después. Hay innumerable cantidad de bibliografía. Vamos a aprender acerca de la Ley de Educación Superior. Bueno, sobre la Ley de Educación Superior y su desarrollo, su impacto, la posibilidad de modificación, hay una diversidad de textos que hacen que ustedes puedan abrevar en cualquiera de ellos, a los fines de profundizar, a los fines de tener otra mirada respecto de la que el docente da, porque una de las particularidades en el ámbito universitario es que ustedes van a tener muchos maestros, muchos profesores, profesoras, y ustedes van a aprender mucho de ellos, pero no son recetas perdurables, perennes. Ustedes tienen que hacer su propio recorrido, porque son estudiantes universitarios, y al ser estudiantes universitarios, tienen que ser naturalmente críticos, agradecidos con los maestros, pero hacer su propio camino. Ya vamos a ver que algunos personajes que vamos a ver en esta clase de hoy hicieron su propio camino a pesar del reconocimiento que tuvieron con sus maestros. Entonces, bibliografía es un tema difícil. No hay una bibliografía del módulo, lamentablemente no hay un libro, no hay un apunte, así que es muy diversa la bibliografía. Ustedes pueden tomar la que crean más conveniente. Bueno, ahora sí, después de una brevísima introducción de 47 minutos, vamos a compartir una presentación. Y vamos a comenzar con el desarrollo de los temas del módulo de introducción a la formación universitaria. Primero, ¿escucharon el ladrido? Eso es lo que pasa cuando uno da clases desde la casa, ¿no? Los perros, las puertas que se abren, todo. Bueno, forma parte de la nueva realidad. Fíjense esta foto, el origen de las universidades. Esto está muchos años, muchos siglos después del tiempo histórico donde nos vamos a situar en estas primeras descripciones, que son varios siglos antes de Cristo.
Esta imagen es del siglo XII, del siglo XIII, y donde nacen las primeras universidades tal cual hoy las conocemos, hacia el 1100 y pico, 1200, y esta imagen representa eso, ¿no? Y lo que he tratado de alguna manera ilustrar con esta imagen es que pertenecemos a una institución que no es nueva. La institución universitaria es mucho más antigua, por ejemplo, que el Estado. Nosotros conocemos el Estado, el gobierno, que tiene 3 funciones: la función legislativa, ejecutiva, judicial, que está dividido, en el caso de los estados federales, en un poder central y provincias. Con toda esa configuración es mucho más nueva de lo que son las universidades. Las universidades nacen en el siglo XII, tal cual hoy las conocemos, pero tienen algunos antecedentes. O sea, si bien nacen producto de una construcción, de un desarrollo histórico que llevó varios siglos, hubo, antes del nacimiento de la universidad medieval, una especie de prehistoria de la universidad. Nosotros vamos a tratar de describir la historia de las universidades, pero habría una prehistoria. ¿A qué me refiero con la prehistoria? Con aquellas experiencias, con aquellas instituciones que preexistieron a la universidad medieval, a la universidad tal cual hoy la conocemos, y que marcaron un mojón, que fijaron un antecedente de relevancia para lo que luego serían las universidades como hoy las conocemos, y muchas de ellas todavía siguen existiendo. Enumeramos cuáles fueron esos antecedentes y después los vamos a describir, aunque sea de manera sintética y somera. Son la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, el Museo de Alejandría, otras experiencias en Oriente, la Escuela Salernitana, nos vamos a detener ahí porque es particularmente interesante para ustedes. La Escuela Salernitana fue la primera escuela, entre comillas, universidad o centro de estudios de la medicina, las escuelas monacales, las escuelas episcopales, y después todas ellas, digamos, de alguna manera contribuyeron a lo que fue el nacimiento de las universidades en el siglo XII. Bueno, acá vemos un señor, seguramente bastante entrado en años, que está señalando con su dedo hacia arriba. Es una persona muy famosa dentro de la historia del conocimiento, particularmente de la historia de la filosofía. Se llamaba Platón, un griego, nacido en Atenas. No se sabe si nació en Atenas o nació en alguna de esas horribles islas griegas que están al sur de la actual Grecia. Digo horribles obviamente con sarcasmo, son lugares seguramente muy, muy, pero muy bellos, y nace varios siglos antes de Cristo, en el año 427. Fíjense ustedes que acá nos estamos situando casi 1 milenio y medio antes del nacimiento de las primeras universidades. Nos vamos bastante atrás en la historia para reconocer cuáles fueron los antecedentes de la universidad. Bueno, él fue un discípulo de un gran filósofo también, que fue Sócrates. De Sócrates no nos llega hasta el día de hoy mayor conocimiento que no sea a través de las palabras de su propio discípulo, que fue quien estamos estudiando ahora, que fue Platón. Platón fue muy prolífico en cuanto a lo que desarrolló de escritura, de bibliografía, y él, sus tesis, sus posturas, sus escritos, sus libros, lo hacía a través de una metodología mayormente que era el diálogo. Entonces él situaba a 2 personas que dialogaban entre sí, y de esa manera él iba construyendo las distintas teorías y las posturas que quería significar a través de sus textos. Y uno de los protagonistas centrales de sus diálogos, la mayor cantidad de las veces, si bien había otros, pero en muchos de esos diálogos el protagonista era Sócrates, que había sido durante mucho tiempo su maestro. Bueno, y él, Platón, funda allí en Atenas, en el año 388, una escuela. Y esa escuela va a ser la Academia de Platón, que va a ser una especie de primer centro de formación, de educación superior, de formación especializada en distintas temáticas, que va a tener un gran parecido a lo que después iban a ser las universidades, pero también va a tener algunas diferencias. No podemos considerar que la Academia de Platón fue la primera universidad de nuestra civilización. ¿Por qué? Porque no entregaba títulos, porque la enseñanza no estaba sistematizada, porque no había una institución organizada a la forma que actualmente se organizan hoy
las universidades que se empezaron a organizar a partir del siglo XI y XII. Bueno, en ese momento se cuenta que en la Academia de Platón, donde funcionaba la academia, había un pórtico a la hora de entrar. Ustedes vieron que para entrar a nuestra universidad, los que hayan ido, si es que han ido, hay muchos que no, pero para entrar a la universidad no hay un pórtico, pero hay un portón de entrada, donde está el logo de la universidad. Bueno, y en ese logo está simplemente lo que es nuestro logo, que luego en algún momento les cuento qué significa, qué significado tiene. A simple vista ustedes lo ven allí abajo a la derecha de las pantallas, parece como un lavarropa, ¿no? Como que podemos abrir la puertita y que la espuma del lavarropa. Pero tiene todo un significado, después se lo voy a contar. Pero en el pórtico de entrada de la academia, así como nosotros tenemos el pórtico del campus, había un cartel que decía: aquí no entra nadie que no sepa, y yo ahí le pongo un poco de suspenso, punto suspensivo, que no sepa matemáticas. Era prioritario para poder desarrollar estudios superiores, saber primero matemática. Y si bien ustedes en el ingreso a la carrera de medicina no estudian matemática, estudian física, biología, química, y esto que no sabemos muy bien qué es, que es introducción a la formación universitaria, pero bueno, esto yo lo rescato por dos cuestiones. Primero, nosotros en el resto de las carreras sí hay que estudiar matemática, aunque hayas elegido la carrera de música, de contador público o de ciencia política o cualquier otra, tenés que hacer un módulo de introducción a la matemática. Parece, ¿no?, una herencia de la Academia de Platón de hace 2500 años, que sigue vigente. Y lo otro que es importante es que tanto en la academia como hoy existían, aun cuando han sido profundamente discutidos, instancias que de alguna manera develan si el estudiante está en condiciones o no de acceder a estudios superiores. No es que simplemente yo cumplo con las condiciones formales para poder estudiar en una universidad, me anoto y empiezo en una universidad o en la Academia de Platón, me anoto y empiezo a cursar, sino que ya en la Academia de Platón y luego en las universidades hubo examinaciones, hubo procesos para determinar las capacidades de la persona que aspira a estudiar en una universidad. De hecho, ¿qué estamos haciendo en este momento? Lo que estamos haciendo es establecer un dispositivo procesual para determinar quiénes pueden acceder a la carrera de medicina. Por supuesto que con objetivos que en muchos casos difieren sustantivamente. O sea, no sé cuál habrá sido el objetivo de Platón. Habrá dicho, bueno, la matemática es una disciplina, una ciencia, donde cada estudiante que acceda a mi institución tiene que conocer las nociones básicas, porque si no luego se dificulta el conocimiento de lo otro. En el caso de los cursos de ingreso, normalmente en nuestra universidad tienen una funcionalidad de generar una aclimatación del estudiante para que el cambio brusco entre el nivel medio y el superior no se sienta tanto. Bueno, ustedes saben que en el ingreso a la carrera de medicina tiene también ese objetivo, pero hay otro objetivo solapado que a nosotros nos entristece muchísimo, que es el objetivo de delimitar la cantidad de estudiantes que ingresan. Entonces, se anotan este año más de 400 e ingresan solamente 60. Ya lo hemos explicado en el primer encuentro, ¿se acuerdan cuando les dimos la bienvenida? Cuáles eran las razones, que nosotros nos apenan, que nos encantaría recibirlos a todos, a todas en nuestras aulas, pero es imposible. Entonces la única forma es a través de un procedimiento que delimite, que determine quiénes son los que van a ejercer. Se ve que en la Academia de Platón, ya hace 2500 años, había también un procedimiento y había conocimientos previos que había que acreditar antes de ingresar a estudiar en la academia y que luego habría que acreditar antes de ingresar a cada una de las universidades. Digo discutido porque hay distintos sectores de las comunidades universitarias que pregonan lo que se denomina el ingreso irrestricto. Es decir, que si yo cumplo con las condiciones formales para inscribirme en una universidad, y las condiciones formales tienen que ver con haber terminado el secundario, si no terminé el secundario, ¿puedo cursar en una universidad? A ver, vamos a intentar, si de los 300 alguien quiere abrir el micrófono. ¿Sí? Sí se puede. ¿Quién? ¿Y en qué caso? Se puede en el caso que presentes el certificado que estás cursando en secundario, como los chicos Bien. que están
haciendo Bien, medicina. no terminaron el secundario y Pero tendría que condicionalmente estar en empezaron sexto año, por lo menos. Claro, los que están terminando sexto año. Sí, pero hay otra hipótesis, donde alguien que no terminó el secundario dejó en primer año, segundo año, en quinto año de la primaria. A ver. ¿Puede ser para los mayores de 25 años? Listo, contestado. Cierro el micrófono. Perfecto. Los mayores de 25 años, luego de rendir un examen donde acrediten tener capacidad de lectocomprensión, un examen oral y demás, pueden ingresar a las universidades. Mayores de 25 años que no han terminado el colegio secundario y que rinden un examen. Entonces, algunos pregonan que el ingreso a la universidad debiera ser irrestricto. Si yo termino el secundario, tengo más de 25 y rendí ese examen, debería la universidad admitirme sin ningún otro elemento. Es más, les comento otra cosa, que me compromete. Me compromete también mi carácter de rector de la universidad. La Ley de Educación Superior, que es una norma que nosotros vamos a analizar con cierto detalle en las últimas clases, establece como regla, como ley, este ingreso irrestricto. Lo dice lisa y llanamente, a partir de una norma, una modificación, porque esa ley es del año 1995, pero una modificación del año 2015 establece el ingreso irrestricto. Pero hubo inclusive hasta situaciones de judicialización, es decir, estudiantes que llevaron las cuestiones a los tribunales para ingresar a la universidad donde establecían cursos de ingresos. ¿Te corto a él o a mí nomás? Me parece que a él. Me parece que a él. A él, porque a mí me anda bien. Sí, Freno. sí, a mí también. Sí, se le cortó a él, creo. Sí, no se Sí, ahí escucha. se sale. Ya va a entrar de vuelta. Quedó seguramente. como tildado. Esperamos Claro. chicos, Se seguramente debe ya haber caído el wifi. vamos a esperar un ratito a ver si vuelve. Ya le avisé que se le cortó la conexión, así que seguramente se va a estar incorporando. No sé si habrá tenido algún inconveniente. Ya les aviso, chicos. Y cada vez que lo mueve un poquito, se corta internet. Es un problema que no lo puedo soslayar. Así que bueno, hubo un movimiento de televisor, se cortó internet, estamos de nuevo acá. Volvemos, hagamos de cuenta que fue un brevísimo recreo. Estamos grabando, ¿no? Sí, estamos grabando. Entonces va a quedar que la acuse a mi señora esposa, jefa de familia, del movimiento del televisor. Bueno, ahí volvemos a compartir la imagen que estamos. Bueno, no pasó nada. Estábamos en que nadie podía ingresar a estudiar a la Academia de Platón si no acreditaba conocimiento de matemática. La diferencia es que hoy ustedes tienen que acreditar conocimiento de física, biología, química e introducción a la formación universitaria, pero no cambió mucho de aquel entonces a esta parte la exigencia de ciertos conocimientos a la hora de profundizar estudios. ¿Qué se estudiaba en esta institución, en esta academia platónica? Bueno, fíjense ustedes que era muy diverso.
si bien obviamente la filosofía era la ciencia predilecta, la que más se cultivaba, pero también había otras esferas del conocimiento. En ese momento la filosofía se consideraba abarcativa de todas las ciencias, era como una especie de género de la cual se desprendían las distintas especies, ¿no? Se estudiaba música, física, astronomía, filosofía, política, biología, y algunos aspectos laterales de la medicina, muy pocos, pero algunas cosas vinculadas a la medicina también se estudiaban aquí. Bueno, tuvo un alumno muy, pero muy famoso, muchos, pero uno que fue muy famoso, que fue su discípulo más importante, y que va a ser el creador de la segunda institución que podríamos denominar de educación superior relevante de esa antigüedad, que va a ser Aristóteles, que vamos a estudiar esa institución a continuación. Y esta institución, la academia, va a tener un largo periodo de duración, va a existir durante casi 1000 años, va a ser cerrada recién en el 529 después de Cristo. Fíjense que fue fundada en el 388 antes de Cristo y va a tener una existencia con alguna interrupción hasta el 529 y va a ser cerrada por Justiniano. Justiniano era un emperador romano. Roma, al ser un imperio, se había extendido mucho más allá de los límites de la geografía italiana, y lo que es actualmente Grecia formaba parte del imperio romano, y en ese momento el emperador, ya el imperio romano se había convertido al cristianismo, entendía que era una escuela donde se enseñaban cuestiones muy paganas, ajenas al cristianismo, entonces decidió cerrarla. Ya vamos a ver que el cristianismo, la Iglesia Católica, va a ser una de las protagonistas centrales de todo este proceso, para bien y para mal. Digo, va a ser protagonista porque va a ser la que, por una parte, reservó buena parte del conocimiento de esta antigüedad para que pueda proyectarse en la Baja Edad Media y hacia la modernidad, pero también lo prohibió, la que limitó muchos aspectos vinculados a las universidades, pero también las que las impulsó. Entonces, el rol de la Iglesia Católica, el rol del cristianismo en el desarrollo de las universidades, lo que no podemos errar en que fue central, fue importantísimo, relevante. En lo que sí es opinable es cuándo fue para bien y cuándo fue para mal. En muchas ocasiones fue para mal, en otras tantas lo fue para bien. El tema es que Justiniano, en nombre del cristianismo, cerró la Academia Platónica. Y acá, por último, vinculado a la academia, a esta institución fundada por Platón, es el legado de la palabra academia. ¿A qué nos referimos con esto? Yo creo que en la introducción, mientras les contaba acerca de la bibliografía, las clases, los exámenes, les dije que subrayaran y agendaran la palabra academia. Normalmente usamos la palabra academia coloquialmente, refiriéndonos a un centro para la formación de las danzas, la academia de baile, o la academia de idiomas. Bueno, nosotros vamos a utilizar en el ámbito universitario la palabra academia como sinónimo de universidad. Nosotros, en el ámbito de la academia, nos dedicamos, además de dar clase, a la investigación y a la vinculación con la comunidad. En los ámbitos académicos es pertinente tener una bibliografía actualizada, tener una biblioteca con un número importante de ejemplares, académica, academia, académicos, académicas, son sinónimos de universitarios. Fíjense lo importante que habrá sido la Academia de Platón, y aún sin ser una universidad formalmente como tal, nos lega su nombre, nosotros recibimos como herencia el nombre de academia y lo identificamos con la palabra universidad. Bueno, allí ustedes ven un cuadro muy, pero muy famoso, de Rafael, que fue un pintor renacentista. También fue una de las 4 tortugas ninja, Rafaelo, Miguel Ángel, Donatello, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, Leonardo, que estaban, los nombres de las tortugas ninja, no sé si ustedes saben quiénes son las tortugas ninja, pero estaban basados en los famosos pintores del Renacimiento. En este caso, Rafael pinta este cuadro que es la Academia, y ahí en el centro, ahí debajo del pórtico, están los 2 filósofos más importantes de la antigua Grecia. A la izquierda, que había un recorte, que lo veían ustedes recién, Platón,
y a la derecha Aristóteles. Fíjense en el detalle de que Platón está apuntando hacia arriba y Aristóteles está con la mano, con la palma hacia abajo, ¿no? Eso tiene un significado filosófico que ustedes lo van a profundizar en la asignatura Filosofía el año que viene. Platón apunta hacia arriba porque él entiende, él aboga por una filosofía idealista. Esto significa que él decía que el mundo de la realidad, el mundo de lo intangible, el mundo de lo que es real, no estaba acá en lo terrenal. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros tocamos, lo que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos, es apenas una copia de un mundo ideal que no está acá, en lo terrenal, sino que está allá arriba. Está allá arriba. Esto es tan solo una copia. En cambio, Aristóteles era mucho más práctico y era mucho más estudioso de la realidad que puede percibirse por los sentidos. Era la gran diferencia entre Platón y Aristóteles, con las disculpas del caso para aquellos que saben algo de filosofía. Lo dije de manera muy, pero muy gráfica. No es la idea profundizar estos temas, porque ustedes van a tener la posibilidad de hacerlo el año que viene. Bueno, acá algunas fotos de lo que serían los restos de la Academia de Platón, encontrados de manera relativamente reciente. Ustedes dirán, ¿y cómo saben que eso era la Academia de Platón? Y bueno, los arqueólogos determinaron, de acuerdo a algunas descripciones de aquel entonces, que bueno, allí cerca del centro de Atenas estaban estos restos que se encontraron y pudieron determinar que eran realmente los restos de la Academia. Si uno va a hacer turismo por aquella zona, no creo que muchos digan, bueno, qué interesante, vayamos a ver los restos arqueológicos de la Academia, pero bueno, alguno que tenga un poco de noción de la importancia que tuvieron estos espacios de construcción de conocimiento de hace tanto tiempo, pueden obviamente sentirse impactados por el hecho de estar pisando los lugares donde pisó Platón, Aristóteles y otros filósofos tan importantes. Bueno, esto es una reconstrucción actual de la Academia, o sea, es una construcción que hoy existe y que quiere emular cómo era la Academia en aquel entonces, que también está allí en Grecia, en Atenas, en Grecia. Bueno, la segunda institución relevante de esta antigüedad griega, que de alguna manera fue precursora de lo que luego serían las universidades, fue el Liceo de Aristóteles, ¿no? Ahí lo tenemos, Aristóteles. Nadie sabe cómo era la cara de Platón y Aristóteles. Si uno compila las esculturas, los grabados, las pinturas, en todas tienen caras totalmente distintas. Esta pintura fue pintada en el siglo XV, XVI, hacia fines del siglo XV, principio del siglo XVI. Imagínense ustedes, 2000 años después de que había vivido Aristóteles. Nada, son inventos, así se lo imaginaban, y bueno, no tenemos forma, no había fotos, no había nada, entonces no sabemos cómo era realmente la fisionomía de estos personajes importantes de la historia del conocimiento. Pero bueno, nos hagamos la idea de que esta era la imagen de Aristóteles, que nace en el año 384, ahí al norte de Grecia, en la zona que en ese momento era el reino de Macedonia, y era hijo de médicos. Ustedes que van a estudiar medicina, Aristóteles era hijo de médicos. Lamentablemente sus padres fallecen cuando él era muy joven, y su tutor, quien lo cuidaba, un tío, lo manda a estudiar. En aquel entonces, digamos, las personas iban y se quedaban a vivir en esos lugares, lo manda a estudiar a Atenas, y lo manda a estudiar al lugar más importante que existía para la formación, que era la Academia de Platón. ¿Qué hace Aristóteles? Aristóteles se forma durante mucho tiempo, durante 20 años, así como Platón había estudiado con Sócrates durante 20 años, Aristóteles estudia desde muy joven, desde más jóvenes que ustedes, desde los 17 años, durante 20 años con Platón, se forma allí, y una vez formado, emigra de allí, de Atenas, y tiene un recorrido por distintos lugares, va a Italia, Siracusa, donde trata de aplicar los conocimientos teóricos que él tenía, llevarlos a la práctica. Después vuelve a su Macedonia natal, porque era muy amigo del rey de Macedonia, y le encargan la formación de una persona muy joven, que era el futuro rey, el príncipe,
que iba a ser Alejandro, que más tarde se convertiría en Alejandro Magno. Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles. Bueno, y una vez que termina con ese trayecto, esos viajes que él va realizando, vuelve a Atenas y cerca del templo de Apolo Licio, en una colina, funda esta segunda institución de importancia de la antigüedad después de la academia, que es el Liceo de Aristóteles. Aristóteles fue el fundador. Va a tener este liceo una orientación mucho más empírica. ¿Se acuerdan que recién hablábamos de que Platón era más especulativo, más partidario de la descripción del mundo de las ideas? Bueno, Aristóteles, sin desdeñar obviamente los estudios teóricos, va a entrar, va a desarrollar una mayor labor vinculada a los estudios prácticos. Por eso también todo lo que tiene que ver con la astronomía, con la biología, con la física, va a desarrollarse dentro del ámbito del Liceo de Aristóteles. Una característica del liceo y de las enseñanzas que se prodigaban allí en el Liceo de Aristóteles es que las clases eran públicas. Las clases eran públicas, podía ingresar cualquier persona de la comunidad, no todas, algunas de ellas, y eran gratuitas, no había que pagar, al menos en algunas, en otras sí había que pagar. ¿Y por qué destacamos este elemento? Porque uno de los ítems que configuran, que caracterizan, que ilustran a nuestro sistema universitario argentino es que las universidades son públicas y son gratuitas. Las universidades son públicas porque son financiadas por el Estado, por eso son públicas, pero también son públicas porque accede cualquier persona de la comunidad. Supongamos que un día ustedes dicen, che, qué buenas que son las clases de anatomía de primer año, y el papá, la mamá de ustedes dicen, me encantaría poder escuchar una clase, y venite conmigo, papi. Y bueno, van, mami, van a la clase, entra el padre, una persona ya, el uniforme, digamos, de los 60 estudiantes de anatomía, normalmente son chicos y chicas jóvenes, algunos no tanto, pero normalmente desentona una persona de 50 y pico, 60 años. Entonces el profe dice, ¿y este que está acá quién es? Pregunta. No, yo soy el padre de fulano. Bueno, váyase al aula. No, no puede pasar eso. En tanto haya lugar en el aula, cualquier persona, un vecino, cualquier persona pasa por la calle, entra al campus y se mete a un aula, puede estar, porque las universidades son públicas. Por supuesto que nadie puede entrar a los laboratorios, entrar a los lugares, tocar las cosas. No, eso no se puede hacer. Pero dentro de los límites, de lo razonable, una persona puede, aunque no forme parte de la universidad, transitar los pasillos, entrar a las aulas y demás. Bueno, ya en el Liceo de Aristóteles se daba esta particularidad o circunstancia. Un personaje importante, que no fue alumno de Aristóteles, porque va a vivir varios siglos después, va a ser Andrónico de Rodas, que en el siglo I antes de Cristo, lo que va a hacer es compilar toda la bibliografía de Aristóteles. Y en esto es muy importante lo que hayan escrito estos personajes tan importantes, porque si se resguardó, puede sobrevivir al paso del tiempo. Si no se resguardó, lamentablemente, prácticamente muere, o lo que sobrevive son los comentarios de los que dicen haber leído esos textos. Por ejemplo, de Sócrates no hay nada. Algunos dicen porque no escribió nada, otros dicen porque escribió y se perdió. Pero lo que nosotros podemos tomar de la filosofía de Sócrates, que fue el primer gran filósofo griego, que hoy reconocemos, aunque hay otros presocráticos que se llaman, anteriores a Sócrates, que también fueron importantes, pero de Sócrates lo que se sabe es por lo dicho por Platón, que como dijimos, Platón hacía protagonizar a Sócrates la mayoría de sus diálogos. En cambio de Platón sí, de Platón sobrevivió muchísimo de sus escritos. De Aristóteles no tanto, o sí muchos, pero él había sido muy prolífico. Él había escrito enorme cantidad de libros sobre distintos temas y va a sobrevivir aproximadamente un 30-40%, y uno de los artífices de la posibilidad de que sobrevivan tantos textos va a ser Andrónico de Rodas, que va a ser un compilador, va a sintetizar la obra de Aristóteles, la va a resguardar, y va a hacer que durante siglos, siglos y siglos, a pesar de que obviamente va a tener muchas mudanzas, estas obras se van a mudar a la zona de los musulmanes, al cercano y al lejano oriente, van a volver a Europa y van a ir mutando, pero el núcleo, la fuerza central de la obra de Aristóteles, si bien va a ir mutando con el tiempo, pero se va a mantener gracias a este compilador que fue Andrónico de Rodas.
Bueno, entonces, bueno, esta es fíjense, ¿no? ¿Quién sabe cómo era Alejandro Magno? Pero acá tenemos una pintura de Aristóteles y su pupilo dice abajo, Alejandro. Hay una película que se llama, creo que Alejandro Magno, donde la madre de Alejandro Magno es Angelina Jolie, Alejandro Magno es Colin Farrell y el rey de Macedonia es Val Kilmer, todos actores que probablemente, salvo Angelina Jolie, ustedes no conozcan, pero allí aparece la figura de Aristóteles como maestro de Alejandro Magno. Bueno, y ahí están también las ruinas del Liceo, cerca de ahí de lo que eran las colinas de Apolo Licio. Bueno, otra institución posterior a la Academia de Platón y al Liceo de Aristóteles, fíjense que también el Liceo de Aristóteles, la palabra del liceo, va a estar vinculada a instituciones educativas, ¿no? Los liceos militares son centros de enseñanza, tanto la academia como el liceo, las dos palabritas van a estar siempre vinculadas a centros de educación. Otro centro de educación de la antigüedad que fue precursor, antecedente remoto de lo que después iban a ser las universidades, es el Museo de Alejandría. Fue fundado en el año 300 a.C., fíjense ustedes que son más o menos contemporáneos, funcionaron todos más o menos en la misma época histórica, y fue un centro de educación que estaba en el antiguo Egipto, ya había que cruzar el Mediterráneo para conocerlo y poder cursar estudios allí, pero tenía la característica de las distintas descripciones, porque no hay ruinas que puedan verificar cómo era, no se sabe exactamente dónde estaba ubicado, pero de acuerdo a las distintas descripciones que nos llegaron hasta el día de hoy, era un espacio que tenía biblioteca, tenía zoológico, tenía comedor, tenía jardines, tenía un observatorio astronómico. ¿Y por qué es importante detallar lo que tenía el Museo de Alejandría como centro de estudios? Porque si nosotros lo asimilamos a lo que es hoy una universidad y un campus universitario, estos espacios eran muy parecidos. Igual en la academia y el liceo también había espacios dedicados, por ejemplo, al deporte, porque no se concebía en Grecia la enseñanza de las disciplinas teóricas, de la enseñanza divorciada de lo que era también el culto del cuerpo. En un cuerpo sano, una mente sana. Entonces los deportes, la actividad física, eran importantes en los centros de estudios de la antigüedad griega, y bueno, y lo van a hacer también, por ejemplo, en nuestra universidad, donde hoy el aspecto de la formación del cuerpo y del deporte también forma parte de la formación de cada uno de nuestros universitarios. Entonces, el Museo de Alejandría tenía una especie de campus propio. Tuvo alumnos muy famosos también, Arquímedes, Euclides. Arquímedes, ¿se acuerdan? El que dijo Eureka, que probó uno de los principios de la física más relevantes. Véanlo en física, no lo pienso explicar yo. También tenía en esa especie de campus universitario el Museo de Alejandría, que no llegó a ser una universidad, pero tomamos de allí una serie de características que después se van a repetir en las universidades, no tanto en las medievales, pero sí en las modernas. Tenía salas de estudios para los investigadores, para los eruditos, y se dedicaban, fíjense, esto es importante, a la enseñanza, pero también se dedicaban a la investigación. A la investigación. Yo subrayaría y pondría en negrita esta palabra porque es una de las características de las instituciones universitarias. Las instituciones universitarias no solamente se dedican a formar profesionales. Una verdadera institución universitaria tiene 3 funciones que son sustantivas. Esto lo vamos a repetir con el correr de los encuentros. La primera función sustantiva es lo que estamos haciendo ahora, la formación de profesionales, la enseñanza. Pero tiene otras 2 que hacen en la naturaleza propia de la universidad. La investigación, que es la producción de conocimiento, que ya se realizaba en la antigüedad, aunque no eran universidades, y la tercera función sustantiva es la vinculación con el medio social, que comúnmente se denomina extensión universitaria. Lo dejamos solamente ahí porque después lo vamos a profundizar. Bueno, ahí ven otra foto y nos vamos a trasladar en el tiempo. Después en la clase que viene vamos a ver qué pasó entre los primeros siglos de nuestra era, después de Cristo, y la aparición de las primeras universidades, pero nos vamos a detener en una institución, y con esto vamos a ir terminando, porque
ya hace 1 hora y media que estamos compartiendo, y el nivel de atención seguramente baja. Profe, Sí, le escucho. ¿Descartes entra? Descartes es un filósofo que De la- sí, va a desarrollar sus teorías y sus textos, y va de alguna manera producir un punto de inflexión en la filosofía, pero del renacentismo, a partir del siglo XVI. Va a aparecer mucho después, en un momento donde, ya vamos a ver en su oportunidad, las universidades van a perder bastante influencia. De hecho, Descartes no va a desarrollar sus teorías y su producción en el ámbito de las discusiones universitarias, sino en otros ámbitos. Pero eso viene bastante después. Acá nos estamos ubicando ahora, con esta escuela salernitana, hacia el fines del siglo IX, siglo X, principio del siglo XI. Y la vamos a rescatar y vamos a describir algunos de sus aspectos por algunas razones. Primero porque algunos dicen que fue la primera universidad. Yo particularmente no coincido, porque no se reunían los elementos formales, organizacionales, la naturaleza de la convivencia entre maestros y estudiantes, que sí se van a desarrollar con las verdaderas primeras universidades, que fueron las universidades italianas, francesas, inglesas, Bolonia, París, Oxford y demás universidades nacidas a partir del siglo XII. Pero sí fue un centro de estudio de mucha referencia en toda la Europa del siglo IX, X y XI, y fue un centro de estudio que lo podríamos denominar hoy una especie de instituto universitario, porque en una universidad se investigan, se enseñan distintos tipos de saberes. En la Universidad de Villa María se puede estudiar medicina, pero no solamente medicina. Se puede estudiar ciencias económicas, se puede estudiar profesorado, se puede estudiar desarrollo local, se puede estudiar veterinaria, ambiente, trabajo social, etcétera, etcétera. Lo mismo en la mayoría de las universidades. Cuando una institución de educación superior se dedica a una sola disciplina, no es una universidad, es un instituto superior. Y la escuela salernitana viene a ser una especie de instituto superior de medicina, porque solamente se estudiaba medicina en ese lugar. Fue la primera escuela médica conocida que nace alrededor del siglo IX. Tenía un enorme prestigio internacional. De todos los lugares de Europa se viajaba allí a Salerno. Salerno queda unos 30, 40 kilómetros al sur de Nápoles, un lugar hermoso, hermosísimo, que está bendecido por un muy lindo clima, un clima seco, mayormente soleado, templado. Entonces era un muy buen clima para que no solo fueran los estudiantes de toda Europa a formarse en la medicina, sino también para que los enfermos se trasladaran a esos lugares. Había un gran hospital, y que sea recomendado por los médicos existentes irse un tiempo a pasar una temporada a Salerno para poder curarse de los distintos males. Recordemos que la medicina en ese entonces estaba fundamentalmente impregnada de mucha superstición, de muchas creencias. Es una época que la vamos a describir la clase que viene, donde los dogmas católicos del cristianismo, de la Iglesia, estaban totalmente insertados en las comunidades y en cada una de las personas, y eran totalmente indiscutidos. Era el paradigma imperante y nadie podía salirse de eso, y la medicina tenía serias dificultades porque había muchas prácticas que eran consideradas heréticas, como por ejemplo trabajar sobre el cuerpo humano de una persona fallecida. Entonces se hacía difícil, si no se puede contar para el estudio de la anatomía humana. No se puede desnudar a una persona, no se puede diseccionar a un cuerpo cadavérico. La verdad que las cosas se complicaban. Pero igualmente, en aquel entonces, esta escuela de medicina de Salerno va a ganar un prestigio internacional. Muchísima gente de toda Europa va a acudir, se va a mudar allí a Salerno a formarse como médicos, y el éxito de esta escuela tiene mucho que ver con que tuvieron una apertura a otros saberes, a la construcción de conocimiento que se había dado en otras geografías. Todo lo que se había acumulado en materia de estudios médicos, tanto en Grecia, en Oriente, lo que habían hecho los pueblos judíos y también los pueblos latinos, en Roma y todo lo que se considera
el Imperio Romano, va a confluir en la escuela salernitana y se va a tomar lo mejor de cada una de estas conquistas, de estos conocimientos, para enseñarse en este ámbito. Al punto tal, Salerno es considerada la cuna de la enseñanza de la medicina, que hoy Salerno se la denomina la ciudad hipocrática. Ustedes vieron que hay un juramento hipocrático, que Hipócrates fue un médico muy importante, que escribió muchos textos hace ya varios siglos, pero que tienen un legado y una importancia muy, muy significativa. Hipócrates está ligado a la figura del médico y del ejercicio de la medicina, y la ciudad de Salerno se denomina una ciudad hipocrática. Hasta ese momento, hasta que se empezó a enseñar la medicina en Salerno, la medicina se estudiaba en los monasterios, y en un concilio vaticano, se va a prohibir la enseñanza hacia el siglo IX, siglo X, de la medicina en el ámbito de los espacios de los monasterios, de las abadías. Entonces eso fue un gran impulso para Salerno, porque al prohibirse que los curas, los monjes, estudiaran la medicina en los ámbitos de sus abadías, bueno, había que ir a estudiar a ámbitos laicos la medicina, y eso generó que fuera muy demandada la enseñanza de la medicina en Salerno. Este es un rasgo característico donde yo quiero hacer especial hincapié, por eso dice se admitían mujeres, y la palabra mujeres está en negrita. Obviamente que el rol de la mujer en la historia es un rol relegado, secundario, un rol subordinado. Cuando se habla hoy por hoy de que vivimos una cultura patriarcal, evidentemente que es el efecto de una circunstancia histórica inveterada, o sea, que viene de tiempos inmemoriales. A la historia siempre la escribieron los hombres y minimizaron absolutamente el rol de la mujer, o porque la mujer tenía un rol minimizado en la cultura, en la ciencia, sometida, digamos, a esa estructura patriarcal, o porque aún habiendo mujeres que habían realizado conquistas muy importantes y producciones significativas, quienes escribieron la historia se encargaron de esconderlo. Entonces hay, evidentemente, una deuda histórica muy significativa con la mitad de los habitantes del mundo. Ustedes saben que estadísticamente hay la misma cantidad de hombres que mujeres, así que la mitad de los protagonistas, y hasta ahora vimos algunos, vimos Platón, Aristóteles, Andrónico de Rodas, Sócrates, todo lo que nombramos son hombres, son tipos. O sea, va a ser difícil en estos primeros tiempos o milenios, siglos, que nosotros nombremos a muchas mujeres, porque no eran protagonistas de la historia, y cuando lo eran, estaban escondidas. Entonces cuando las encontremos, las vamos a destacar. Creo que tenemos una obligación de resarcir semejante daño, y lo vamos a tratar de ir haciéndolo. Una de las características salientes de la escuela salernitana es que era prácticamente la única institución, y va a pasar después en las primeras universidades medievales, que admitían mujeres. Después, de manera muy excepcional, por ejemplo en Bolonia y en algunas otras universidades, se le daba entrada a las mujeres. En aquel entonces, no. Las mujeres tenían otro rol en la sociedad, que no era aprender, era dedicarse a la crianza de las hijas, de los hijos, era ocupar un lugar en la familia y en la sociedad totalmente secundario. Pero acá en Salerno, no solo que se las admitía como estudiantes, sino que por primera vez también podían enseñar. Había profesoras que enseñaban. Y no solo eso, muchas mujeres de Salerno, muchas mujeres que estudiaron, se formaron y empezaron a enseñar en Salerno, produjeron textos que fueron muy, pero muy significativos a la hora de la configuración de la ciencia médica en la Edad Media. Hay muchas que han pasado, digamos, a la historia y que en ese momento eran muy famosas. Hay una en particular que se llamó Trótula. En ese momento, mayormente las mujeres médicas se dedicaban a lo que hoy podríamos llamar la ginecología, porque obviamente hoy las mujeres pueden ir a una ginecóloga o a un ginecólogo, es indiferente,
pero en aquel entonces que un hombre examinara el cuerpo desnudo de una mujer no era algo que fuera normal. Entonces muchas veces las mujeres, por razones de vergüenza, no acudían a la consulta de un médico y bueno, terminaban teniendo graves problemas de salud por estas cuestiones. Entonces la mayoría de las mujeres que se dedicaban a la medicina se dedicaban a los aspectos ginecológicos. No obstante, Trótula, esta mujer, que fue una de las más famosas y que formó parte de lo que se denomina las mujeres de Salerno, escribió y dejó textos sobre otras cuestiones que iban más allá de la ginecología, y en sus libros, por ejemplo, se animó a establecer teorías que en ese momento seguramente generaron mucha controversia, como por ejemplo decir que la imposibilidad de concebir, la imposibilidad de concebir no era una cuestión que estaba siempre signada por la mujer. En aquel entonces se creía que cuando una pareja no podía tener hijos, la culpa, entre comillas, era de la mujer. Bueno, Trótula fue la primera en afirmar que esto podía no ser así, que podía recaer en alguna dificultad biológica, tanto de la mujer como del hombre. Después vamos a ver que hubo otras mujeres importantes a lo largo de la historia de la educación y de la historia universitaria, pero mayormente en esos primeros siglos y hasta entrado el siglo XX, la mujer va a tener un rol absolutamente secundario, lamentablemente, ¿no? Solo recién, a partir de la segunda mitad del siglo XX y hacia fines del siglo XX, nosotros vamos a asistir a un proceso que algunos autores, como Pérez Lindo, afirman o denominan como de feminización de la educación superior. Hoy, por ejemplo, en nuestra universidad, de 11.000 y pico de estudiantes, el 58% son mujeres. Y no tengo el dato de los docentes y las docentes, pero seguramente un porcentaje aproximado del 60% son mujeres. Hay un proceso, pero que un proceso históricamente novedoso. Si nos vamos 50 años para atrás, no era así. Y ni les cuento si nos vamos 100 años para atrás. Pero volvemos a la escuela salernitana. Para estudiar medicina, para ser médicos, había que estudiar 9 años. Y si hoy 9 años es mucho, cuando la esperanza de vida de un mortal, al menos en nuestro país, es de 76, 78 años, las mujeres pueden vivir un poquito más estadísticamente, imagínense ustedes que en esta época la esperanza de vida era de 40 años, 40 y pocos años. Muchas personas nacían muertas, morían al nacer, había muchas guerras, obviamente no había los avances científicos en medicina que existen hoy, entonces por cualquier enfermedad la gente se moría, entonces la esperanza de vida era mucho más corta. Y si uno dedicaba 9 años a estudiar, bueno, para poder empezar a estudiar había que tener una determinada edad. Entonces cuando terminaba de estudiar, de acuerdo a las estadísticas, les quedaba muy poco tiempo de vida. No obstante, obviamente que son estadísticas, así como había gente que moría al nacer, había otros que vivían 90 años. ¿No? ¿Y cómo se dividía el estudio? Bueno, había 3 años de estudio de lógica, 5 años eran estudios introductorios, 5 años de medicina, y fíjense esto, había 1 año de práctica. Nosotros hoy dividimos, ¿no? Hay en medicina ciclos básicos, ciclos de profundización y una práctica final obligatoria. En aquel entonces, si bien eran 2 años más a lo que nosotros tenemos en la actualidad, al menos en nuestra universidad y en muchas universidades, hay una distribución de los estudios que es un poquito parecida, y fíjense qué curiosidad, había 1 año de práctica intensiva. Bueno, vemos las últimas pinturitas. Estas son pinturas que tienen que ver con el ejercicio de la medicina. Ahí aparentemente lo que estamos viendo, porque si ven en el hombro de la persona adulta canosa, hay como un humo, ¿no? Parece una cauterización de una herida. Ahí vemos cómo estaban los hospitales en aquel entonces y algunas curaciones. Y este muchacho que vemos aquí, recordemos siempre que está sentado, ¿no? Recordemos siempre que la historia de la educación y de las universidades y de los centros de estudio en esta época, desde el siglo VI, VII después de Cristo hasta el siglo XV y XVI, va a tener como protagonista central a la Iglesia Católica, y en este caso
este personaje se llama Constantino el Africano, que era un monje, obviamente, está vestido allí como monje, que tuvo la habilidad de recorrer distintos lugares, de ser un cura muy viajero, y recorrer distintos lugares e ir recopilando todo lo que se sabía respecto de la medicina, era contemporáneo, obviamente, de la escuela salernitana, y recopiló todo lo que se sabía de medicina en aquel entonces, de distintos lugares. Dije al principio de Grecia, de Oriente, de Egipto, bueno, y lo llevó a Salerno y lo ubicó ahí en una biblioteca, en una ciudad cercana a Salerno, no tan lejana, que se llama Casino, en una abadía que se llama Abadía de Monte Cassino, y allí se generó una gran biblioteca de medicina, donde lo que se ve allí en la pintura es a Constantino el Africano, y lo que hay en el frasco que le muestra, fíjense que para mí es una mujer, ¿no? La que está allí vestida de rojo por la vestimenta y por la apariencia, lo que le muestra es un frasco de orina, está analizando la orina y a partir del olor, de los fragmentos, del color, podía determinar si la persona adolecía de alguna enfermedad. Bueno, teniendo en cuenta el tiempo, hoy estaríamos terminando y nos estaríamos viendo dentro de 15 días. Vamos a probar, si quieren hacer consultas, son casi 300, y es imposible que todos puedan consultar, pero en la medida de lo posible, los que quieran preguntar, queda abierta la posibilidad de que abran el micrófono y que lo hagan. Luis, una consulta. Sí. ¿Cómo es? Recién nos dijiste que era probable que que íbamos a tener clases los sábados, o sea, todos los sábados a las 11, y después nos hablaste de la posibilidad de los miércoles por la noche. ¿Sería anexo también a los sábados? Claro, los sábados, salvo el sábado que viene, que no habría clases por esta cuestión del examen de biología, agregaríamos los miércoles de noviembre. O sea, en noviembre dejaríamos de tener clase los sábados y tendremos clase los viernes. Ah, bien, o sea, Los cambiaríamos miércoles. el sábado por el miércoles. Sí, primero vamos a tener los sábados. Cuando terminemos los sábados, para no interrumpir que otros sábados tengan clases de las otras asignaturas, de los otros módulos, tendremos clases los miércoles. Bien, genial, entonces. Gracias. ¿Preguntas sobre los contenidos? Abran micrófonos nomás. ¿Se entendió algo? ¿Se entendió algo? Digan sí, no. ¿Sí? Bueno. Sí, la verdad que sí, se entendió bien. ¿No más preguntas? Por el momento creería que no. Bueno. No, yo quería comentar algo que Sí, me sí, hace dale. acordar justo cuando hablaba de Aristóteles, del tema de que uno de sus aprendices recopila todo lo que tiene que ver con su información. Uh-huh. Me hizo acordar mucho lo de la película del nombre de la rosa de Humberto Eco. ¿Ven? Que buscas el libro el segundo libro ¿Está de viendo? poética, ¿Quién? no se sabe si realmente existe porque nunca terminó de haber pruebas sobre si ese libro como era y simplemente quedó el relato de la gente diciendo sí, porque existió, porque habla de tal cosa. Muy bien. ¿Cómo era tu nombre? Pues no te veo. Mayra Miñazuk. Mayra. Lo que dice Mayra es muy, pero muy interesante. Nosotros le íbamos a dedicar un ratito, aunque sea. Ella habla de un libro que fue llevado al cine, un libro de un filósofo contemporáneo, murió hace muy poquito, hace 2 años, que se llama Humberto Eco. El libro es precioso, hermoso, se llama El nombre de la rosa, y la película es muy buena también, creo que está en Netflix. La película está protagonizada por Sean Connery, bueno, un actor que está vivo todavía, pero un actor, ya es un hombre grande, que en su momento, en los años 60, era James Bond, y la película trata sobre un monje franciscano, que es una especie como de investigador y que llega a una abadía del año 900 y pico, 1000, donde acontece una serie de muertes extrañas. Ya vamos, y por qué lo que dice Mayra es interesante y se liga con algo que comentamos recién. En esa abadía, los monjes, y ahí es donde yo digo que la iglesia tiene muchas veces un doble rol, ¿no? Los monjes que viven ahí se dedican a distintos quehaceres, algunos a la huerta, algunos a la limpieza, y otros se dedican a copiar libros, porque todo lo que había sido la cultura antigua
se podría haber perdido, porque en algún momento muchos de esos textos contrariaban los dogmas y los principios de la Iglesia. Tranquilamente la Iglesia los pudo haber quemado, pero no, por suerte la Iglesia cometió el error de esconderlos, pero no de destruirlos. Y muchos sobrevivieron porque se mudaron a otros lugares que estaban fuera del alcance de la Iglesia, por ejemplo, al cercano Oriente, a las zonas musulmanas, por decirlo de alguna manera. Entonces esos libros que estaban en las abadías, y que estaban en este libro y en esta película, los monjes los copiaban. Pero había algunos libros que no se podían copiar, pero que tampoco se podían leer, estaban escondidos, eran los libros prohibidos. Yo en esto les voy a spoilear. El que no quiere que los spoilee y quiere ver la película o leer el libro, salga, porque le voy a anticipar el final de la película. Alerta spoiler, como dicen. Entonces, había libros, una parte de la biblioteca estaba prohibida, y este monje que llega a la abadía a investigar las raras muertes que acontecían entre los monjes, que aparecían de la nada muertos, empieza a investigar y se da con que los que morían eran los que copiaban los libros, pero solamente algunos. Entonces, ¿qué pasaba? Los que morían eran los que leían los libros prohibidos. Algunos entendían que era un castigo de Dios por haber leído un libro que estaba prohibido. Pero hacia el final se descubre que los que leían esos libros morían por lo siguiente, porque cuando leían los libros, lo que hacían era lo siguiente. Yo sé que ustedes me pueden ver. Tenían el libro en la mano, eran grandes libros, los libros en aquel entonces eran de una dimensión enorme, eran muy grandes, no eran de papel mayormente, sino que eran de piel de oveja. Entonces, para pasar las hojas había que hacer esto, mojar como hacemos hoy, mojamos el dedo y pasamos la hoja. Entonces, ¿qué pasaba? Estos vivos, para que no se lean los libros, lo que hacían era que le colocaban veneno a la punta de las hojas, y el que los leía, mojándose la lengua, se envenenaba y se moría. O sea, a tal punto estaban prohibidos ciertos libros que el que lo leía corría riesgo de muerte. Bueno, esto fue circunstancial, porque no siempre, ni todos los libros, ni todos los autores estuvieron prohibidos. En este caso, como dice Mayra, se trataba precisamente del libro de Aristóteles. Aristóteles estuvo muchos siglos prohibido por la Iglesia, y luego hacia el siglo XII y XIII se empieza a autorizar su lectura por distintas vertientes, y es una de las razones por las cuales nacen y se desarrollan las primeras universidades. Por eso, gracias Mayra, porque es un dato muy interesante. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención o pregunta? ¿Nada? Disculpe, profe. Sí. Yo le quería preguntar sobre el tema, si no hay posibilidad de que se haga en forma oral. ¿El examen? Creo que tenés dos dispositivos abiertos. Cerrá uno, porque se filtran los sonidos. ¿Que se haga oral qué? ¿El examen? Luis, ella planteó en el chat esa pregunta junto con, o sea, aclarando que era el examen. Por eso si no te responde, te comento para que puedas dar respuesta. Ah, qué difícil, qué difícil. Gracias, Eli. Es muy difícil. ¿Por qué? Primero, por la cantidad. Después, porque hay una cuestión que es un defecto del módulo, y es que es un módulo unipersonal. Ustedes en los otros módulos, y le va a pasar en la mayoría en todas las asignaturas de la carrera, van a tener equipos de asignatura, van a tener un profe titular y otros profes que colaboran con el titular. No en todas las carreras se da. Se los puede contar Serina, que forma parte de una carrera mucho más chiquita que medicina, donde muchas veces es un solo profe, cuanto mucho, dos. Ustedes van a tener asignaturas, por ejemplo, histología, anatomía, donde hay 6 profesores, 7 en algunos casos, una locura, porque algunos se dedican a los teóricos, otros a las prácticas son en grupos pequeños. Entonces, cuando se da esa configuración, lo mismo pasa en biología, en física y en química, hay un conjunto de profes que se dedican a evaluar, y en ese contexto un examen oral podría tener validez, porque hay un tribunal. Ustedes tienen derecho a que en el caso de un examen oral los evalúe un tribunal y no un docente en solitario.
porque hay una relación de desigualdad entre ustedes y quien está de este otro lado. Evidentemente que hay un desequilibrio de poderes. En este caso, en este vínculo, el más poderoso soy yo, porque yo soy el docente, soy el que tiene la facultad de ponerles la nota, de evaluarlos, de determinar si lo que ustedes dijeron está bien o está mal. Entonces, si ese vínculo, esa relación se da en un mano a mano, la posibilidad de una arbitrariedad es mucho mayor. Cuando somos varios los docentes, ahí ya disminuye, ya hay testigos. Una de las razones por las cuales la universidad es pública es que, por ejemplo, a la hora de un examen oral, ustedes pueden ir acompañados de personas que controlen. Pueden pedirle al centro de estudiante que designe un veedor estudiantil, que se siente un compañero de otra carrera o de la misma carrera de ustedes, traer un médico para que escuche cómo es el examen, es perfectamente válido. El docente no podría expulsar a ese o a esos o esas terceros, terceras de la instancia del examen, porque los exámenes son públicos. Entonces, si yo les tomo un examen oral, estando solo y mediando solamente la pantalla, es probable que, y aparte porque, aunque yo no lo quiera, aunque sea la persona más objetiva y justa del mundo, no es la misma la modalidad de examinar. Ni bien me despierto a la mañana, cuando me siento frente a uno de ustedes, o una de ustedes, que al número 70, cuando ya estoy recontra mil cansado de escuchar siempre lo mismo, ya el humor me cambió, porque tengo hambre, tengo sed, estoy cansado. Entonces, la modalidad oral en este ámbito puede generar más injusticias que la escrita, por la cantidad y porque no hay un equipo y porque el criterio de evaluación no va a ser el mismo. Acá, dentro de las casi 300 personas que todavía comparten este encuentro, yo tengo personas conocidas, que las conozco hace mucho tiempo, y con las cuales en el escrito yo no les puedo corregir ni un escrito, mucho menos un examen oral en solitario. No hay posibilidad de un examen oral. ¿Más preguntas? ¿Cómo se llama la película? El nombre de la rosa, igual que el libro. Tengo una consulta. Sí. Tengo acá un apunte de la Academia de Platón, que fue fundada en el 388 a.C., pero vos nombraste una fecha de 427 a.C. No sé cuál de las dos fechas es la que es fundada. Bueno, cualquiera se equivoca por un siglo. ¿Quién? A ver, lo chequeamos porque puede ser un error, porque esta mañana la estuve. Yo sé que ustedes tienen por allí copias de estos PowerPoint, siempre circulan, pero obviamente yo todos los años las voy modificando, y esta mañana me levanté un ratito antes y lo modifiqué, y evidentemente, a ver, yo puse acá 427. Efectivamente hay un error, muy bien apuntado, es 387. Profe. Muchas gracias. Igual, Obviamente. profe, me parece que usted se refería al nacimiento de Platón en el 427. ¿Vieron que yo no me equivoco, que siempre tengo razón? Sí, me marearon. ¿Cuál era la confusión? Está bien, Platón nació en el 427 a.C. y funda la Academia en el 388. Vos ahí tenés 387. Es muy difícil, 2 milenios y medio después, determinar de manera fehaciente las fechas de nacimiento, fundaciones y demás. Hay que en esto ser confiados en que sí, en que más o menos por esa época. Por eso un año más, un año menos, no hace la diferencia. Está entonces 387, nace Platón, 400 y pico, se funda la... Al revés. Al revés. Porque los años se cuentan al revés. Antes de Cristo menos, es más cerca en el tiempo. Antes del COVID, después del COVID, como dicen ahora. ACDC. Bueno, ¿alguna pregunta más? No. Bueno. Yo, profe, tengo una consulta. Dale. En la escuela salérnica, yo tengo que, en un apunte, que a partir de la escuela de Salerno, se origina la Universidad de Salerno, y la tengo también como que está fundada en el siglo XI,
junto con las otras universidades de Bolonia y París. No sé si ese dato está, o sea, de donde yo lo vi, está bien o no. Claro, a eso me refiero cuando digo que algunos dicen que Salerno fue la primera universidad, y yo digo que solamente se dedicaba a la medicina, por lo tanto, una universidad tiene que tener una diversidad de saberes, no era una universidad, y le faltaban muchos elementos organizativos de los que después sí serían las universidades, que son las primeras del medio de la baja edad media. Citamos a Bolonia, París y Oxford, y después surgieron muchas otras en las mismas décadas. Allí en Salerno hubo una universidad, pero la Escuela Salernitana como institución de enseñanza de la medicina va a seguir existiendo de manera autónoma, independiente de la universidad, hasta el siglo XIX, y la van a cerrar. Por lo tanto, no es una institución que siga existiendo como tal hoy. O sea, hoy ustedes no podrían decir, a ver, ¿elijo Villa María o elijo la Escuela Salernitana? No, la Escuela Salernitana no existe más. Cerró en el siglo XIX, y lo que sí existe es la Universidad de Salerno, donde actualmente seguramente se enseña medicina, pero que no es la continuidad de la Escuela Salernitana. Si vos vas a estudiar a Bolonia o vas a estudiar a París, bueno, es la misma universidad que se fundó en el año 1088 en Bolonia o en 1215 en París. Es la misma, de funcionamiento ininterrumpido. En cambio, la Escuela Salernitana en un momento se cerró y ya no volvió a reabrir. Claro, bueno, gracias. Bueno, con esto terminamos. Nos vemos no el sábado que viene, sino el otro. Yo acá les voy a dejar, lo escribo aquí, mi correo electrónico. No sé si usan correo electrónico todavía. Por si quieren hacer alguna consulta o tienen algún tipo de planteo, no hay ningún problema, pueden hacerlo por ahí. Y si no, que tengan buen fin de semana y nos vemos dentro de 2 sábados. Chao, profe, muchas gracias. Chau, chau. Dejamos de grabar. No se vayan, no se vayan. Tengo un canal de YouTube. Fíjense bien porque están colgadas clases de otras asignaturas. Ahí voy a colgar la clase de hoy esta tarde, porque Zoom tarda un tiempo en pasarme los archivos. No sé si va a estar dividida, si se va a dar el incidente del recreo y mi salida, si siguió grabando, esperemos que sí, o pueden llegar a ser 2 fragmentos, pero esta tarde ya la van a tener ahí disponible. Ahora sí se pueden. Luis, ¿y cómo se llama el canal? El canal se llama Luis Negretti. Luis Negretti el canal. Después me puedes pasar ese link y lo cargamos directamente en el aula también, para que lo puedan buscar desde ahí. Exactamente, el link lo vamos a cargar en el aula. Ahora sí, damos por finalizado, nos vemos. Chao, profe. Chao.